En las próximas elecciones internas, los votantes del Partido Colorado deberán decidir entre 6 precandidatos a la presidencia de la República. El menú incluye dirigentes cuyos nombres ya están instalados en la opinión pública, pero también figuras nuevas que sorprendieron al lanzarse a la carrera. Por ejemplo, el ex director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. Acosta y Lara se postula por el sector Viento de Cambio, que él mismo fundó en marzo de 2022 y que tiene menos estructura que otras agrupaciones, por ejemplo, Ciudadanos o Ballistas. Con todo, Acosta y Lara se ha hecho notar. Lo hizo, por ejemplo, con apariciones llamativas en redes sociales y con un discurso en el que, entre otras cosas, promete combatir a la vieja casta política, un término que acuñó el hoy presidente argentino Javier Milei. ¿Quién es Acosta y Lara? ¿Cómo se posiciona? ¿Qué propone? Vamos a conversar con él a propósito de la campaña que está empezando. Doctor Guzmán Acosta y Lara, buen día, gracias por acompañarnos. No, gracias Emiliano en estar acá. Empecemos por una especie de presentación, Sí. por una ubicación. Usted nació en Durazno, ¿verdad? Sí. Tiene 54 años, es abogado y ha dedicado la mayor parte de su carrera, la mayor parte de su vida profesional, al ejercicio privado, justamente de la abogacía. Salvo entre 2000 y 2005, cuando fue diputado, 5 años, y en los últimos 4 años, cuando ocupó el cargo de director nacional de Telecomunicaciones. Es así, te hago una salvedad, yo nací en Durazno, padre de Montevideo, pero diputado de Durazno en 3 veces consecutivas, y mi madre de duraznense. Nací en Durazno, mi padre quería que naciera en Durazno, pero me crié toda mi vida en Montevideo, inclusive milité bastante en política en Montevideo desde que tengo conocimiento, en ese momento con Washington Abdala, en la juventud de Washington Abdala. Usted mencionó a su padre, que fue diputado en 3 periodos, desde 1958, también fue ministro de Trabajo entre 1967 y 68, o sea, en el comienzo del gobierno que inició Oscar Gestido y que continuó después del fallecimiento de Jorge Pacheco Areco. Y anteriormente en el gobierno de Luis Valle fue también ministro de Ganadería. Entonces, usted de la política conoce bastante, la tenía en la familia desde chico. Sí, y tengo otros familiares, ¿no? que han participado en la actividad política, como Horacio Acosta y Lara, que fue intendente de Montevideo, un tío abuelo, y Armando, Acosta y Lara, que ha sido el más conocido por el asesinato que realizaron los Tupamaros a Armando Acosta y Lara, que era primo hermano de mi padre. En definitiva, entonces, ¿cuánto de política y cuánto de abogacía en su vida? Mira, te diría que en principio siempre quise ser político y menos abogado. Y me fui enamorando de la profesión y te diría que un 50 y 50 y esos años que además tuve la suerte de siempre trabajar bien, ¿no? Trabajé con un abogado de esos de la antigua, Mario Bontá, que era un abogado muy conocido en Uruguay, en Montevideo, que se manejaba solo, que era abogado de empresas, con su máquina de escribir, y yo era el ayudante. Bueno, lamentablemente falleció muy joven Mario, y yo recién recibido me tuve que hacer cargo de su cartera de clientes, y es lo que me permitió desarrollarme profesionalmente como una persona que hubiera tenido 50 años, ¿no? Porque tuve esa ventaja a través del desfortunio del fallecimiento de Mario, ¿no? Su especialidad, derecho de laboral la empresa y derecho de la empresa, comercial. Comercial, las dos. Las dos, y bueno, no trabajo solo, tengo un estudio donde trabaja mi hermano, donde tengo un escribano, tengo un contador, donde tengo un par de profesionales que trabajan y que me permiten hoy poder realizar la actividad que me gusta, porque creo que uno tiene que devolverle a la sociedad todo lo que la vida le dio, ¿no? Y bueno, eso me ha permitido tener un contacto en el interior muy importante. Cuando recién me recibí y vi que el esquema político en Montevideo es un esquema muy conflictivo, con muchas agrupaciones, con listas sábanas de grandes competencias, que bueno, voy a ir al interior a hacer política, porque creo que un político tiene que tener un contacto muy cercano con la gente. Y se los recomiendo, a los jóvenes que inician política, arranquen por el interior, porque en el interior
el contacto es sin barreras con el dirigente político. Y bueno, eso me permitió, la primera vez que había internas, en 1999, y un año antes, en 1998, fui a Durazno. Sin haber ido al colegio en Durazno, nada. Me puse un estudio jurídico, iba los viernes, y ahí un grupo de amigos empezamos a armar un grupo de jóvenes. Ese grupo de jóvenes fue creciendo y queríamos mantener solamente una lista de ediles para renovar el partido, para tratar. En ese momento el diputado de Durazno era del grupo de Jorge Hunter, era Falero, y había un segundo candidato que era el doctor Daniel Aguirre, que se le estaba yendo a ese grupo del foro para armar su grupo independiente, como es natural en la actividad política. Y después estaba el Marcelo Antonaccio por la lista 15. Y bueno, y ahí aparece a Costa Hilara de la nada, ¿no? Y fuimos llevando y terminamos siendo candidatos presentándonos una interna para probarnos, aunque creíamos que era muy pronto. El tema es que ganamos la interna. Le ganamos al diputado de Durazno con el apoyo, obviamente, del caudillo Hunter, que me abrió las puertas y me dejó competir, ¿no? Y al ganar esa interna fue obviamente una gran sorpresa en el departamento, pero dije, bueno, cuando se dio la oportunidad vemos que el que ganaba no era mi candidato a presidente, sino yo iba con Guerra. Y el candidato a diputado por el que tuve que competir, que era Marcelo Antonaccio, era el caballo del comisario y ya había sido diputado. Y bueno, en una elección muy reñida, donde hay una sola banca para el Partido Colorado, son 2 bancas en el departamento, ganamos por 500 y pocos votos y fuimos en el año 2000 el diputado más joven del país electo en forma titular. Ahí tenemos una discrepancia con el presidente, que él fue electo también diputado, pero él era suplente en esa época de la madre. Con la calle Pou. Era suplente de la madre y era más joven que yo, es verdad, 3 años más joven que yo. Pero ahí nos conocimos con Luis y obviamente éramos los benjamines en un periodo parlamentario muy duro, ¿no? Porque nos tocó la crisis del 2002. ¿Quién iba a ver ese debut parlamentario que tuvimos 2 leyes de urgencia con todo lo que ocurrió? Pero fue una experiencia muy importante. Esa historia que está contando me permite ahora volver al presente. ¿Por qué? Porque usted desarrolló toda su trayectoria política en el sanguinetismo, ¿no? Primero en el Foro, después en Ballistas. Sí, fue fundador de Ballistas. Bueno, pero en 2022 se escindió. Y sí, en marzo de ese año fundó su propia agrupación. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué distingue a este sector de otros dentro del Partido Colorado? Mira, primero, fue una decisión difícil la que tomamos. Nosotros vimos en ese periodo que, primero que el doctor Sanguinetti, cuando lo fuimos a buscar para hacer la pata contraposición a Talvi, porque hago un recuerdo en esa época, muchos sectores ballistas estaban diseminados y no había alguien que los aglutinara y que fuera el candidato. Y Talvi no quería a muchos sectores ballistas y a muchos dirigentes ballistas que estaban en ese momento sin liderazgo. Y ahí fui uno de los que incidí para que el doctor Sanguinetti tratara de venir y bueno, me puse tanto la campaña al hombro que recorrí el interior y armé parte de la estructura ballistas. Pero todos sabíamos que ese regreso del doctor Sanguinetti iba a ser dificultoso por un tema de edad y porque él no quería volver. Y fue una linda experiencia, pero todos sabíamos que era por un tiempo. El doctor Sanguinetti no iba a tener que seguir liderando un sector y que eso se tenía que abrir y que en algún momento hubiera una apertura, que no la existió, que yo no la encontré. Y después hubieron errores en el ministerio, lo que pasaron nuestras crisis con el Ministerio de Turismo y otras cosas más dentro del sector, que me hicieron tomar distancia y además empecé a ver en las recorridas que muchos dirigentes me decían, bueno, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que cambiar. Y para cambiar tenemos que tratar de lo que dicen los políticos, pescar en la pecera de afuera. Y para pescar en la pecera de afuera mucha gente me dice, mirá, yo soy de ADN Colorado, pero no, con Bordaberry, con Sanguinetti, con lo mismo de siempre, no, Guzmán. Tenemos que hacer algo distinto, tiene que aparecer alguien, tenemos que hacer algo. Y ante esa impronta fuimos armando con gente de distintos sectores y distintas orientaciones políticas y algunos ni siquiera colorados, y vimos que había un caldo de cultivo interesante como para armar algo diferente. Hasta ahí lo entiendo, y tuve que ir a hablar la creación de la agrupación. Y tuve que ir a hablar porque teníamos que tomar una decisión, o lo hacíamos dentro de Ballistas o fuera de Ballistas. Y ahí fue la charla dura que se tuvo con el doctor Sanguinetti, en donde le dije, mirá, creo que para que la renovación exista y sea real,
yo no me puedo quedar acá. Yo tengo que armar algo distinto y nuevo. Déjame trabajar desde otro lugar. No, que te tenés que quedar acá, competir con Viera, tratar de... Y bueno, yo dije que no. Y bueno, se fueron dejando las cosas. Capaz que en ese momento él pensó de que yo iba en algún momento a retornar. Y no fue una decisión que estaba en mi mente retornar. Y después aparece el reclamo de que deje el cargo de director nacional de comunicaciones. Exactamente, un año y medio después. Ante presiones no tanto de él, ¿no? Yo creo que más de su entorno. Yo eso se lo reconozco al doctor Sanguinetti, ¿no? En eso no tendría que ser muy egoísta si no se lo reconociera, ¿no? Pero creo que su entorno se sintió amenazado por una figura nueva que venía creciendo, que estaba tomando otra dirección, y que habían dirigentes que estaban buscando simpatías en nuestra agrupación porque íbamos a hacer algo diferente. ¿Por qué creó una agrupación? Esa es la explicación, la que usted acaba de dar. Uh-huh. Pero usted no se quedó ahí. Y ahí es donde quiero venir con la siguiente pregunta. Vientos de Cambio es una agrupación muy nueva, poco conocida, con estructura escasa. Estructura nueva, más que escasa. Yo ahí, perdóname, te tengo que poner un parate. Estructura nueva, más que escasa. Tenemos alguna gente que es conocida, pero después empiezan las viejas prácticas políticas. ¿Cuál es? A medida que los vas nombrando, te los van llamando, te les van ofreciendo cosas, te empiezan con el juego de lo que yo llamo los viejos procederes propios de la vieja casta, y que es el toma y daca. En base a lo que me das, yo cambio de idea. ¿Le están sacando dirigentes? ¿Le están sacando operadores? Sí, lo han hecho. Los dos grupos tradicionales del partido, obviamente, han tenido que hacer, porque ¿qué les sorprendió? Esta agrupación, no nos olvidemos que participó a los 6 meses de haber sido fundada, participa en una elección interna de jóvenes. Y le ganamos a Subía y le ganamos a la estructura de la lista 15. No fueron la primera agrupación. No, pero nos ganó Ballista le ganó a los Ciudadanos, y después vinimos nosotros. Pero a ver, la lista 15 es una lista histórica muy, tradicional en el Uruguay, que es la que apoya a Gurméndez, y Subía es un diputado conocido con una gran trayectoria, y nosotros tuvimos el 13% de los votos de los jóvenes de todo el país. Bueno, pero ¿por qué, además de crear una agrupación, y una agrupación que se sale del sanguinetismo, que va por cuenta propia, por qué además decide que usted va a ser precandidato a la presidencia de la República? ¿Ese lanzamiento no es una exageración en estas condiciones? No, yo creo que es necesario, porque cuando un año atrás nadie quería agarrar la posta, todos jugaban a la escondida. ¿Nadie quería agarrar qué posta? Decir, bueno, ¿quién es el candidato del partido? ¿Quiénes son los candidatos del partido? ¿Quién quiere salir a la cancha a levantar la bandera? ¿Quién quiere salir a renovar? Yo me iba para el costado, no había nadie. Nadie. Y todos, ¿sabés lo que hacían? Vamos a prender la velita a ver si viene San Pedro. Esa alusión es a Pedro Bordaberry. Bueno, pero todos querían y todos estaban expectantes de su movilización. Y yo dije, miren, yo como nunca fui pedrista, nunca estuve en la ala del pedrismo, ¿no? Fue cuando me fui a boxes, como dije yo, y entonces yo a mí no me afectaba si venía o no Pedro. Ojalá hubiera venido. Lo que no me gustó es esa jugada a la mosqueta, vengo, no vengo, salgo, no salgo. Eso me parece que le hacía mal a un partido que estaba necesitando una nueva conducción y un nuevo rumbo. Entonces yo dije, no, yo acá estoy y vamos a salir a recorrer. Y como las internas son libres, por suerte existen internas en los partidos políticos, gracias a Dios, ¿no? Y terminaron las digitaciones de este es el candidato o este en un cuartito. Vamos a salir, y empezamos a salir. Porque la especulación más inmediata es que la precandidatura no es algo realista, sino, digamos, un instrumento para empezar a construir un nombre y un espacio político, pero pensando más adelante, pensando en los próximos años. Sí, lo mismo me dijeron cuando fui a Durazno, que iba a ser una elección de joven, y terminé de diputado. Lo mismo, en menos de un año. Lo mismo me dijeron. Lo mismo que me dijiste vos. Freddy Ruch, periodista que era el Emiliano Cotelo de Durazno, me trató de la misma manera que me estás tratando tú. Se tuvo que tragar el sapo y fui el diputado más joven del país. ¿No? Y yo me voy a tener que tragar el sapo, y usted va a ser el candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado. Capaz que sí, si vengo te traigo un sapo, sería. Con mi afecto, Emiliano, ¿no? Pero puede ser, todo es posible. En una elección con 6 candidatos, muy dividida, donde la gente le preguntan
conocimiento, no voto. Porque es conocimiento. Quiero ver si la gente va a votar a los que dicen que van a votar. Y como nosotros no tenemos el dinero para pagar encuestas o el dinero para bueno, levantame este, ¿querés que te diga con lo que nos dan? Quiere decir que estamos mucho mejor de lo que pienso. Para terminar esta parte de introducción, digamos, usted ha dicho que algunos integrantes de la vieja casta política tienen que dar un paso al costado, tienen que dar espacio a una nueva renovación con varias opciones en el Partido Colorado. La alusión estaba dirigida claramente a Julio María Sanguinetti, a quien usted critica a menudo. La pregunta es, ¿por qué ha elegido a Sanguinetti como blanco de sus cuestionamientos? No, ¿Por qué como su contradictor? ¿Por qué lo ubica ahí como su contrapeso? Mira, hay mucha gente que, primero, todos los colorados y muchos uruguayos le debemos agradecimiento al doctor Sanguinetti. Vamos aclarando, ¿no? Por el esfuerzo, no solamente cuando fue presidente y el cambio en paz, sino a los 80 y algo de años, 82 o 83 años, salir a la cancha cuando no quería. Eso ya es un reconocimiento. El tema es cuando pasa el tiempo, y antes no tenemos que olvidarnos que tuvimos una gran bomba de humo que fue Talvi, ¿no? Que se fue, no solamente de la política, le deja la secretaría, le dice, encargate del partido, a quien le ganó. Y eso lo obligó a Sanguinetti, obviamente, a ser el interlocutor con el gobierno. Que en parte fue bueno, porque, bueno, tuvo la experiencia de una persona con el peso político de él. Pero una vez instalado el gobierno, una vez instalada la situación, una vez distribuido las cuotas de poder, como se puede decir de alguna manera, ¿qué más? ¿Cómo se puede el partido empezar a renovarse si todas las decisiones pasan por la calle de Zorrilla? Y yo sabés lo que le dije, Julio, no quiero que te pase lo que le pasó a Tavares. Y eso se le hizo a una persona que aprecia a la otra persona. Usted está viendo ahí al maestro Oscar Washington Tavares. Maestro Washington Tavares, que viste que todos decimos, pero todos pedimos que se fuera. Bueno, yo creo que él se hubiera ido por la puerta grande en ese momento. Él entendió que no era así. Y ahí empezamos ese proceso de discrepancia. Pero que además bien. Para muchos colorados que no están en el Partido Colorado, que muchos me dicen, mirá, me fui por Jorge Valle y por Sanguinetti. Quiero volver. ¿Y a esa gente qué le digo? De nuevo, se entiende lo que usted está señalando. La pregunta es por qué utiliza esa terminología, ¿no? Integrante de la vieja casta. Lo de la casta tiene una cosa despectiva, ¿no? Teniendo en cuenta su larga relación con Sanguinetti, todo lo que usted le reconoce a Sanguinetti, ¿por qué habla de la casta? Mirá, término que viene de Milei. Bueno, etcétera. Yo creo que si hay algo que a Milei hay que reconocerle, no es que yo quiera ser Milei, pero hay que reconocer que en su comunicación ha sido muy efectivo, ¿no? Cuando yo hablo de palabra casta no hablo ni a apellidos ni a gente, no, yo hablo a la gente que solo vive de la política y que su única fuente de ingreso es la política y que va a hacer cualquier cosa para perpetuarse en el poder político porque es su modo de vida. ¿Y eso es Sanguinetti, por ejemplo? Bueno, eso es todos los que vivieron en la política, desde Sanguinetti y muchos legisladores, especialmente de comarcas del interior, ¿no? Comarcas del interior que hacen valer el peso de sus comarcas porque ellos creen que con eso van a condicionar al resto del partido. ¿A qué otras figuras del Partido Colorado está aludiendo también con el término casta? Con el mayor respeto, ¿quiénes hace 20 años están en los cargos de Senado en forma figurita repetida en el Partido Colorado? Decímelo tú, sos un periodista conocido y avesado en política. No. ¿Quiénes son los que manejan eso y que quieren y que en un partido grande de repente no hubieran tenido el peso que tienen hoy? ¿Quiénes? A ver. Creo, uno es Viera y otro es Coitiño. Es Cantado. Y que van a hacer de todo para seguir estando en los puestos del Senado. Está bien, son por voto, está bien. Obvio que es por voto. Yo soy muy demócrata, pero no hagamos cualquier cosa y cualquier peripueta, ¿no? Para que hagan de tapón, porque mucha gente quiere ingresar al partido y quiere jugársela y competir. Y lo van a hacer. Pero si hay toda una estructura armada para cerrar los vínculos y para estar cerrando filas y ser siempre los mismos, por eso yo apoyo en Salto a Malaquina. Me parece un muchacho joven, un muchacho que se va a tirar contra la vieja estructura de Coitiño en el interior, que todos sabemos, los que van a Salto saben cómo armó esa estructura.
Entonces, ¿cómo no voy a apoyar a gente que se anime a salir de la zona de confort para renovar porque creen sus ideas? Tenemos que volver a tener políticos que creen en sus ideas. Bueno, ¿cuáles son las ideas de Guzmán Acosta y Lara? Vamos por ahí en la segunda parte de la entrevista. En el Partido Colorado, el menú de precandidatos presidenciales incluye figuras nuevas que sorprendieron cuando se lanzaron a la carrera. Un ejemplo es el exdirector nacional de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. Se postula por el sector Viento de Cambio, un espacio que fundó él mismo en el año 2022. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su posicionamiento? Estamos entrevistándolo esta mañana. Sus spots de campaña, o los primeros spots que largó en redes sociales, llamaron la atención, ¿no? Ejemplo, no sé si los oyentes los han seguido, pero en uno de los varios en los que usted actúa, en uno simula estar en un restaurante donde no pide ni hamburcejas, ni pizza Codicen, ni vino Pedro. Es una escena larga, además, ¿no? Un diálogo entre usted, un amigo y el mozo. Está inspirado a su vez en una También pieza... habla algo de delgado y salsa Rafafort o algo así. Sí. Me quedé corto. Ya me olvidé el eslogan, ¿viste? Está bien, le va pegando a todos los precandidatos que andan en la sí, vuelta. porque si no me dicen que el hijo no. Y también estaba la reina Cose, que no la dejamos fuera nunca, ¿no? Yo me refería a las alusiones a nombres del propio Partido Colorado. Pero bueno, hay un parecido, hay una inspiración evidentemente en piezas de Milei. Sí. Brevemente, porque quiero hablar de otras cosas también con usted, ¿por qué optó por esta forma de comunicación? Mira, nosotros vimos con mucho interés, y esto no quiere decir que yo haga todo lo de Milei, ni mucho menos. Ahora después vamos a aclarar las ideas y los posicionamientos. Pero sí tengo que reconocer que la manera disruptiva de comunicarse, de darle un poquito de humor a la política uruguaya es muy aburrida, muy acartonada, muy olor a naftalina. No es algo divertido. Uno ve cualquier spot argentino o español y se da cuenta de que toman la política de otra manera y a través del humor también hacen cosas. Nosotros hicimos Bueno, la política argentina no es necesariamente un ejemplo, ¿no? No, pero digo, a ver, un ejemplo cómo va el país, pero algunas cosas de la política argentina son interesantes. Pero yo estoy hablando del tema publicitario más que el tema político de fondo. Ya le han contestado, por ejemplo, Gabriel Gurméndez, competidor suyo en la interna colorada, ha dicho que usted parece estar más dedicado al entretenimiento que a la carrera o a la política. Y sí, bueno, porque lo que pasa es que Gabriel no entiende, a pesar que debería saber de entretenimiento, porque fue nada menos que el presidente de la empresa de telecomunicaciones, y las empresas de telecomunicaciones también dan entretenimiento. O sea, lo debería saber, pero bueno, esas cosas dejémoslas pasar y lo importante es que todo el mundo vio no solamente esos spots que se viralizaron en las redes, 400.000 visualizaciones, 500.000 visualizaciones, no es poca cosa, en todas las redes sociales. Pero que hablen de usted no es lo mismo de que hablen bien. ¿No? A ver. Por ejemplo, en un spot aparece disfrazado de dirigente cubano, ¿no? Sí. Mi pregunta es, obviamente usted logra conversación en torno a su nombre y a su figura, pero no termina a veces al límite del ridículo o incluso de desautorizarse a sí mismo. Quiero decir, alguien que se presenta de esa forma, ¿tiene credenciales para ser presidente de la República, por ejemplo? Pero en América Latina hay miles de situaciones parecidas o peores y han logrado los objetivos. Pero a ver, esto es una manera de satirizar a la política, pero vamos a los contenidos, que son los que tenemos que hablar después de las ideas. Y las ideas son las que marcan la diferencia. Uno es el posicionamiento de un nombre, que como decía Edo, lo importante es que hablen. Eso fue lo que primó en usted. Por ahora, no lo queríamos, lo importante era que hablaran de usted. Sin tener el recurso económico que tienen las viejas estructuras o que tienen algunos partidos políticos, teníamos que instalarnos socialmente. Y lo importante era que la gente supiera quién es Guzmán Acosta y Lara y quién es, qué es Viento de Cambio y hacia dónde vamos. Bueno, ese objetivo se logró. Ahora vamos al desarrollo de las 50 propuestas, que las vamos a hacerles una por día de una manera muy
divertida, vamos a hacer la presentación, que no va a tener nada, pero lo vamos a ir haciendo a medida que van saliendo los spots. Y creo que algo está bueno, ¿no? Porque antes yo no veía candidatos colorados haciendo chivitos. Antes yo no veía candidatos colorados con un perro. Antes yo no veía candidatos colorados hablando, visitando empresas y preguntando. No los veía. Ah, lo que usted está diciendo Entonces, es que en la comunicación, en redes, etcétera, de sus competidores ahora últimamente, y ahora, se está mostrando su vida personal o actitudes ahora, antes no del lo día a hacían, día. ahora no lo hacían. Antes no lo hacían y nosotros hace un año que estamos en esta actividad haciendo ese tipo de comunicación, ¿no? Y me acuerdo que cuando fue el tema de la famosa sequía que tuvimos, que no llovía, yo salí un día con un paraguas y se miraron 10.000 personas en un segundo. Hablando, agradeciendo a que viniera la lluvia. A ver, tenemos que darle modernidad y tenemos que darle que la gente, obviamente la política la vea en forma mucho más llegadera, no tan formal, ese discurso arcaico, ese discurso embretado, formalismo, que si te moves de un lado, te moves del otro, parece que están marcándote con el VAR la línea de que te pasaste, ¿no? Yo creo que hay que cambiar la cosa. Hablemos entonces. Y por suerte se cambia, porque hoy la gente no mira solamente televisión. Te escuchan a vos, ¿sabes qué? Por el telefonito. ¿No? Entonces la gente es línea directa. Como yo digo, sin intermediarios. Pues son las estructuras. ¿Qué me hablan de las estructuras? ¿De qué estructura me hablan? ¿De qué estructura me hablan? La estructura que te va a pedir cargos, la estructura que te va a condicionar, la estructura que tenés que pagar peaje, la estructura que tenés que comprar. Yo prefiero trato directo. Mira, hay con dos cosas que yo tengo trato directo. Uno es con Dios, y lo hago sin intermediario. Soy católico, pero lo hago sin intermediario. Y otro con la gente. Sin intermediario, directo. Para llegar a Costa y Lara me mandan, mirá, para bien o para mal, me escriben por todas las redes sociales. Enseguida, ahora sí hablamos de ideas. Vayamos a cómo se posiciona usted en cuanto a ideas y en cuanto a propuestas. Ya apareció a lo largo de la entrevista más de un ejemplo de inspiración que usted toma de Javier Milei en la forma de comunicación e incluso en algunos planteos, alguna terminología. Estuve con el equipo de comunicación de Milei en Argentina. Bueno, y ha dicho más de una vez al final de alguna de sus intervenciones, ¡viva la libertad! Usted. Siempre lo dije antes de Milei. No puso, pero no pone el carajo, ¿no? No. El carajo no. Eso es bien argentino y hay cosas de Argentina que no me gustan. Entonces, ¿qué es usted políticamente? ¿Usted viene del sanguinetismo? ¿Qué hace coqueteando con el ultraliberalismo, con el anarcoliberalismo? Está bien. Vamos al tema de las etiquetas. Yo ya no creo más en las etiquetas y en las ideologías ortodoxas. Los vallistas nunca fuimos ortodoxos. El vallismo ha tenido 4 etapas en su historia, bien marcadas y todas diferentes, pero todas con un hilo conductor que es el pragmatismo. Valle era un pragmático. ¿Qué era Valle Ordóñez? Era un gran iluminado, era un catedrático de ciencias que inventó y puso en una computadora que en esa época no existía y sacó grandes ideas. No, Valle era un pragmático. Viajó, adaptó las ideas a Uruguay. Y después vino Luis Valle, que trató de modernizarlo unos años después con un cierto nacionalismo industrial, y después vino Sanguinetti, y después con el neovallismo, y después vino Jorge Valle con su liberalismo. Todos son vallistas como la mayoría de los uruguayos que se consideran ADN vallista. Y sí, tengo ese espíritu. Yo soy más pragmático que vallista. Creo en el vallismo, creo en la justicia social, soy un liberal, soy un republicano, pero quiero cambiar muchas cosas en este país. Y hay cosas que no se han cambiado. Entonces hay cosas que tenemos que empezar a terminar con las grietas. Y a veces voy a tender puentes con la izquierda y voy a tender puentes con la derecha. Que fue lo que históricamente, ¿qué era el Partido Colorado? Ese era, como le decían, el partido caché, que de todos lados representaba a todos. Y por eso ganó más de 150 años en la historia de este país. Porque representamos a todos los sectores sociales y a todas las organizaciones sociales y teníamos un contacto directo. En los últimos 30 años no. En los últimos 30 años nos fuimos, lo que yo dije, derechizando, vaciándonos de contenido, alejándonos del contacto con la gente, no representando a distintos sectores de la sociedad que otros sectores fueron representando, pero no eso de que el vallismo se fue con el Frente Amplio, no, fuimos
paseándonos. Y además fuimos transformándonos en un partido que miró siempre el pasado en lugar de mirar el futuro, que era lo que hacía Valle. Y todos los valles, y lo que hicimos en una época, yo te diría hasta el año 2000, 2005, que fue Valle siempre, y el Partido Colorado siempre miraba el futuro. Siempre decía hacia dónde había que ir. Siempre Jorge te ponía un ejemplo de un país en el mundo al cual había que seguir o que habría que tratar de importar lo mejor de eso, hacerlo acá y relanzarla al Uruguay. Y yo lo que estoy haciendo es eso. Bueno, ¿y qué propone? ¿Y qué propongo? ¿A Propongo dónde varias tiene cosas. que ir el Uruguay? Bueno, está claro que en mi sector te voy a decir dos cosas. Tengo un Fernando Cataldi que se define como la nueva centroderecha y tengo Ramiro Tafeneberri que es izquierda-izquierda dentro del Partido Colorado, centro-izquierda. O sea, tengo dos alas fuertes. ¿Y dónde va a jugar el candidato? El candidato va a representar a la clase media que ha sido empobrecida, que durante los últimos 30 años lamentablemente fue castigada de impuestos, fue olvidada, fue linguneada por algún candidato, para algún presidente que dijo, no, o los profesionales tal cosa, o los comerciantes que generaban algún empleo. Esos son acomodados, estos son los del cartoncito. A ver. Ahí está aludiendo a Mujica. A Mujica. Estoy tratando de traducir. No, pero te estoy diciendo a quién quiero representar. Yo quiero representar a la mayor cantidad de uruguayos que no se sienten representados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con propuestas pragmáticas y reales. A veces acordaré con la izquierda y a veces acordaré con la derecha. Y creo que la coalición tiene que ensanchar su base. ¿A qué vamos en esto? ¿Usted entiende que en este gobierno también la clase media ha sido descuidada o al revés incluso castigada? No, este gobierno, después de varios años de castigo a la clase media y después de, hay que poner en el contexto lo que pasó con la pandemia, este gobierno y este presidente dijo tenemos que lo más ahora ayudarlos a que no apaguen los motores. Y estuve de acuerdo. Pero nos quedamos cortos. Yo creo que este gobierno que viene tiene que enfocarse en la clase media. Tiene que enfocarse que esa clase media se desarrolle. Tiene que lograr que esa clase media tenga menos impuestos. Tiene que lograr que esa clase media vuelva a ser esa clase media que tenía hasta su casita en un balneario y se podía desarrollar y vivía de su salario. Entonces, a ver, ¿me entendés hacia dónde voy? Que creo que en los últimos tiempos no ha sido así. Mencione 5 medidas y después capaz que desarrollamos alguna de ellas. A ver, ejemplo. Primera medida, que todos los uruguayos estamos todos cansados. Nadie habla del costo político del Uruguay. Todos creen que Uruguay no pasa nada, esos son líos de Argentina. No, a ver, no es necesario estar como Argentina para decir que el costo político nuestro es caro. ¿El costo político? Político. Cuando hablo costo político hablo cantidad de ministerios, cantidad de ministros, cantidad de directores, cantidad de subdirectores, cantidad de asesores, cantidad de pases de comisión de más, cantidad de beneficios de algunas cúpulas políticas que terminamos generando cargos, tanto en el gobierno central como en los gobiernos municipales. Ahora hay 4.500 cargos de más en los gobiernos municipales. Eso que hace una gran fiestita, que la tienen todos los partidos, aclaro antes que me peguen, todos los partidos, por eso yo los defino, los señores feudales tienen la caja chica para hacer lo que quieren. Algunos contratan gente, 220... ¿Los señores feudales son? Los intendentes. Los intendentes. Señores feudales, ¿no? Hacen lo que quieren con la caja y de los impuestos de la gente. ¿Y qué es lo que hacen? Contratan 220 funcionarios como la Intendencia Canelones y después, ¿sabes qué? Son tan caraduras. Se me acabó la plata, muchachos. Hay que juntar plata para un fideicomiso. Y van en el tercera o cuarta edición. O la señora intendenta Cose, que adelanta la fiesta de Montevideo y lo único que hace es codiarse con Lali Espósito y todo Mercury y todos los artistas habidos y por haber y gasta fortunas en lugar de dedicarse a levantar la basura de los uruguayos. Por eso le instalé un acceso a la información pública para ver cuánto ha gastado en todas estas fiestitas. Que creo que no puede haber fiestitas en año electoral, si no contratamos funcionarios públicos. Tampoco puede haber fiestitas de años electorales para levantar la imagen de precandidatos a la presidencia. Está mal. Con los fondos públicos, no. Quiere hacer una fiestita ella, privada, ¿no? Que haga como Orsi, que junte empresarios que le financien y te traiga traiga a Mercury, a Freddie Mercury, no, porque está muerto, ¿no? Es el que me gusta a mí. No, a Mercury, traiga a todos los cantantes que quiera traer. Pero con su bolsillo, no con la plata del pueblo y los impuestos. Me queda la curiosidad por conocer cómo instrumentaría ese recorte de esos gastos de la política. Pero enseguida de la pausa, quiero que usted agregue otras medidas para ir teniendo un panorama, porque si no el tiempo se nos va. Perfecto. Estamos con Guzmán Acosta y Lara, abogado especializado en Derecho Laboral y Derecho Comercial, exdirector nacional de Telecomunicaciones en esta administración,
Ex diputado por Durazno en el periodo 2000-2005, por el Foro Ballista en aquel caso, precandidato a la presidencia de la República ahora por el sector Viento de Cambio, que recién hablaba de bajar el costo de la política, muy a lo Milei acá, ¿no? Ahí sí que hay un parentesco con Milei. Sí, en eso sí. ¿Cómo lo logra? A ver, a grandes trazos. A grandes trazos, bajar la cantidad de ministerios, ¿no? De 14 a 8 ministerios, focalizar lo que son la producción nacional y sustentabilidad en un ministerio donde estén recursos naturales, donde esté ganadería, donde esté la agricultura, donde esté la pesca, donde esté el turismo, ¿no? Donde esté la microempresa y las pymes, con políticas focalizadas a esa, con una sola gerenciamiento y con una planificación estratégica en territorio, pero con una visión de hacia dónde queremos producir y cómo, ¿no? Producir inteligentemente. Hay ciertos sectores que hay que potenciarlos aún más, que si bien este gobierno lo ha hecho, hay que potenciarlos aún más y que no tienen techo, que son la tecnología de la información y la comunicación, con los famosos campus al estilo Israel, que queremos seguir desarrollando en Uruguay. Punto 1. Punto 2. Gestión humana. ¿Por qué gestión humana? Un ministerio de gestión humana. También el mismo término que el de Milei. No, capital humano. Bueno. Él usa, es más liberal que yo. Yo hablo gestión humana. ¿Por qué gestión humana? Porque el foco hay que ponerlo en la gente, en el individuo. Ese individuo que hoy necesita en los lugares muy difíciles que todavía no han podido salir de la cadena de desigualdades, necesita mejor salud, mejor educación, mejor vivienda y planes sociales efectivos. Trazables y efectivos y medibles. O sea, bajo gestión humana usted mete 4 ministerios. 4 ministerios, ¿no? Con un solo ministro, con un solo subsecretario y un coordinador general que sea el de planificación estratégica. ¿A eso qué le voy a sumar para bajar el costo? No solamente con esos reducción de ministerios, a pesar de que los paso a secretaría y recorto parte de la estructura, no voy a echar funcionarios públicos, ni mucho menos. Sí voy a revisar contratos precarios que estén a término, y lo que sí voy a hacer, obviamente, lo van a pagar el costo de los políticos, ¿En los qué cargos sentido? políticos. Y bueno, no van a tener, no va a haber más ni directores políticos, ni subsecretarios, ni secretaria del secretario, ni asesores esos que se contratan, que son todos políticos encubiertos. Todo eso no va. 80 millones de dólares menos. Después te digo lo que vamos a hacer con esos 80 millones de dólares aproximado por año, dónde lo vamos a reinvertir. Pero ¿qué voy a hacer? Hay que dar transparencia en el gasto. La transparencia en el gasto, ¿sabes lo que pasa? Si bien tenemos una OPP que está arriba de las cosas, no hay una ejecución online del gasto. Para mí la tecnología tiene que ser el motor fundamental de un gobierno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar una ejecución del gasto online que sea independiente OPP y que sea de contralor online del propio ciudadano. ¿Qué es lo que va a hacer? Ningún ministro, director va a poder contratar a nadie, ni ningún intendente. Cuando lo contrate va a haber una alarma que va a saltar, ¿no? Y va a decir cuánto salió, qué contrato es, qué justificación tiene y quién es el responsable político de eso. Con eso nos evitamos, es fuerte lo que voy a decir, las sorpresas como Salto Grande. Que terminamos después enterándonos cuando vamos a los presupuestos o las rendiciones de cuentas. Ojo, justamente, ¿no? Una medida como esa que está proponiendo. Online, Sí, Online. sí, pero ¿qué ámbito de aplicación posible tiene? Porque una cosa es el Poder Ejecutivo. No, en todo el país. Otra cosa son las intendencias departamentales. Otra cosa son entidades como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que tiene su propio estatuto, ¿no? Todo el gasto del país va a estar metido en esa plataforma online de ejecución, libre, de acceso público, transparente. Pero eso implica, por ejemplo, afectar la autonomía de las intendencias. No, estás equivocado. Pregunto. No, te voy a decir cómo. Primero necesitamos ley, ¿no? Y no voy a reformar la Constitución. Lo que voy a hacer en relación a las autonomías de las intendencias, les voy a condicionar el gasto. ¿Qué significa condicionar el gasto? Las intendencias reciben dinero de los gobiernos centrales, ¿no? Y se distribuye por ciertos parámetros que corresponden de acuerdo a la población, ingresos, etcétera, y eso es lo que se le vierte. Esa plata que se va a vertir, si a mí me generan direcciones nuevas, cargos políticos nuevos, fuera de las estructuras, y no reducimos a la mitad los cargos políticos, no les voy a dar el dinero. Pues es un gobierno del gobierno central, es un dinero del gobierno central. Condicionado. ¿Necesito ley para hacerlo? Sí, lo voy a condicionar. Y si me lo impugnan la condición, se los voy a descontar
y sepan que ese intendente va a ser responsable de que mañana no va a poder tener la placita, o no va a poder tener la carretera interna de su departamento. ¿Por qué? Porque contrató a 50 amigos, o contrató a su familia, o a sus familiares, o contrató a todo su aparato político. Van a salir online, y yo creo que a ver si van a aguantar la toma de hacerse responsables de que hicieron un mal uso del gasto. Y además otra cosa, no les voy a firmar ni voy a dar de garantía ningún fideicomiso de ninguna índole a los irresponsables señores feudales que tomen esa actitud. Pero estaba hablando de la clase media. Usted estaba hablando de... Pero quedó clara la transparencia en el recorte político y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Y quiero poner un hincapié acá, porque acá es muy fácil decir, le copia mi ley, hace esto, sí. Pero perdón, ¿hay algún político que esté en contra de reformar el costo político? ¿Hay algún político que esté en contra de cambiar la reforma del Estado, que es la madre de todas las reformas y lo único que hemos hecho son maquillajes chiquitos? ¿Hay algún político que diga, bueno, tenemos que bajar el costo país? ¿O solamente algunos sectores como Un Solo Uruguay el otro día dijeron este es un costo caro? Primero empecemos por el costo político, después vamos a ir a bajar otros costos. Pero vuelvo a la pregunta, usted hablaba de la clase media, gobernar pensando en la clase media. Sí. ¿Estas medidas van en esa dirección? Primero bajando el costo. Porque se baja el costo del Estado. Del Estado. Porque primero bajo el costo del Estado. ¿Habría una baja en la presión tributaria? ¿De eso está hablando? No, mira, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a bajar primero el costo político para que ponerle que esto no se termine de disparar y seguir año a año incrementando el gasto. Sin tocar las políticas públicas que tienen que ser seguridad, educación y planes sociales efectivos y trazables y medibles, ¿no? Y expuestos a la ciudadanía para que la ciudadanía y todos los periodistas puedan ver qué efectividad tienen. Por otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer para bajar ese costo? Bueno, y ayudar a la clase media que ha sido empobrecida y que está casi al borderline de ser pobre. Esa gente que quiera armar su propio emprendimiento, que forme su microempresa, voy a generar una app que se va a llamar su empresa, y esa empresa que se va a generar, que va a ser su familia y hasta 2 funcionarios, va a estar exonerada de impuestos por 12 meses. Va a estar tutoriada, va a tener un plan de proceso de digitalización. ¿Para qué? Para que pueda meterse en lo que es todo el proceso digital, desde página web, que si bien en este gobierno se ha empezado, ayudarlos en todo ese proceso de digitalización y formalización, exonerando el impuesto por una única vez por 12 meses. ¿Sabes por qué prefiero eso? Yo prefiero que esa gente, ayudarla en ese arranque, controlarla, monitorearla y darle asistencia, y a las mejores inclusive darles hasta un incentivo para que pasen a un segundo escalón, que tenerlos haciendo cola en el Mides. Yo no quiero gente cola en el Mides, yo quiero que la gente sea libre. Libertad, no carajo, libertad. Si la gente depende de un plan social, no es libre. No es libre, depende del gobierno de turno. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cuanto más gente salga de esa situación, digan, bueno, pude salir adelante. Y hay mucha gente muy creativa en el Uruguay que necesita ese impulso. Seguimos teniendo tarifa diferencial en los consumos de agua, de luz. ¿Por qué? Porque además una empresa, hoy las empresas son hasta online algunas, no, te pongo tarifa diferencial. ¿Por qué te tengo que cobrar más cara? ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto? Si estoy generando empleo, si estoy generando trabajo, ¿por qué te tengo que cobrar una tarifa diferencial? No. Si esta gente está produciendo, generando consumo, ponele por lo menos la misma tarifa que un ciudadano común. Pero tarifa diferencial más cara. Más cara el internet, más cara el agua, más cara la luz. Más cara por contratar gente y por gastar los costos. Es una burrada. Es una burrada porque esa gente, yo no quiero que después me venga a pedir planes sociales. Yo quiero que esa gente salga por sí misma, que sea libre. Y después voy a hacer una poda regulatoria de toda la burocracia, porque no es burocracia, es burocracia que genera costos. Que genera costos y hay un exceso de intermediarios. Y ahí es a qué vamos a apuntar. Vamos a apuntar directamente, ¿sabes a qué? Vamos a apuntar a bajar el costo de vida, que en Uruguay es carísimo. Nosotros medidos en dólares los salarios no son malos, pero el costo no da para vivir en Uruguay. ¿De qué tipo de normas habla? Se lo pregunto porque casualmente el tema estuvo en nuestra agenda ayer, tanto en la entrevista central como en la tertulia. A ver, ¿de qué tipo de normas, de qué tipo de regulaciones? A ver, hay un sinfín que estamos haciendo un listado con gente que se está trabajando en eso y hemos arrancado. Y hay en todas las... Te pongo por ejemplo, sector cosméticos. ¿Vos querés traer un cosmético al Uruguay? De repente ese cosmético hasta fue certificado
en el extranjero, o un medicamento certificado por la FDA americana, o por la Comunidad Económica Europea, y acá, que no saben ni qué es el medicamento, ni que tienen idea, lo primero que te dicen, no. Pero te traigo el de no. Bueno, esas normas lo único que hacen es a bloquear y favorecer indirectamente a algunos sectores que lo único que hacen es encarecer los medicamentos. Eso encarece el costo. Entonces, a ver, tenemos que ser país PIC. ¿Qué significa? ¿País, perdón? PIC. ¿Qué significa que si yo tengo un certificado avalado por una organización seria, digamos cuáles son las más serias del mundo, tiene que entrar? ¿O somos tan genios nosotros que vamos a encontrar la pólvora para decir que no puede entrar? No, ese tipo de regulaciones, que te puse un ejemplo grosero, ¿no? Y que estamos en proceso de regulación, de mirar, desde eso a todo lo que veamos nosotros que genere trabas burocráticas excesivas y que generan costos, los vamos a eliminar en todos los sectores. ¿Una medida por día? Una medida por día. ¿A partir de cuándo? A partir de marzo, después que hagamos el lanzamiento oficial, vamos a poner una medida por día, práctica, pragmática. En alguna me van a tirar de derechista, en otra me van a tirar de izquierdista, en otra de revolucionario. Hagan lo que quieran, pongan la etiqueta que quieran. Lo que se viene es un viento de cambio en el Partido Colorado para después ser un viento de cambio en la coalición, porque no quiero la misma coalición, quiero una coalición distinta. A ver, en 2 palabras, ¿en qué sería distinta la coalición? Un presidente menos personalista, un presidente que ponga una mesa de diálogo, un presidente que conserve lo que se llama el affecto societatis de una sociedad. Cuando yo genero un socio, ¿qué tenemos con un socio? Un affecto societatis. Para eso me junté. Pero si yo te divido y a vos no te dejo desarrollar las propuestas para las cuales te juntaste en un proyecto común, y te estoy debilitando. Primer punto, mesa de diálogo permanente y trato de igualdad a todos los socios. Segundo punto, ¿no? A ver, tener una sociedad que quiera avanzar hacia una transformación real del país, que significa ensanchar la base de esa coalición. ¿Qué significa ensanchar la base de esa coalición? Hay partidos nuevos que se están generando. Vamos a ir a buscarlos. Yo ya estoy hablando con algunos partidos chicos que participaron en otras elecciones para ir ensanchando la base de una futura coalición. Y después otra cosa, tiene que ser una coalición abierta, más allá de los cargos y más allá de quienes intervengan en el gobierno. Si nosotros ganamos y tenemos la oportunidad de liderar esa coalición, porque creo que a partir de junio no es un tema de partidos, es quién es el mejor candidato para ganarle a Orsi a Cose. ¿Quién tiene un proyecto distinto? ¿Quién va a representar eso? Y eso no tiene por qué ser un blanco. ¿Dónde dice que tiene que ser un blanco? Porque van arriba en las encuestas. Esto no es por partido. Esto es por ideas y por proyectos. Y bueno, nosotros sí tenemos que votar alguna ley y pedirle a algunos sectores del Frente Amplio que hoy están como en Bavia, que no se sientan representados porque obviamente están acosados por el PIT-CNT, a esos sectores los vamos a invitar a integrar el gobierno, los vamos a invitar a que nos voten una ley. Yo creo que hay gente valiosa en el Frente Amplio que quiera hacer eso. Doctor Guzmán Acosta y Lara, precandidato a la presidencia de la República, sector Viento de Cambio, Partido Colorado. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Y me quedó en el tintero las medidas de seguridad que tengamos a Eduard Hoffmann, que constantemente está hablando de ese tema, que es el gran debe que tiene la coalición.